Debería levantarse de esta cama e irse, pero su cuerpo no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, solo sintió que se acercaba cada vez más sin darse cuenta, como si algo debajo de su piel lo estuviera arrastrando hacia adelante poco a poco, hasta que ya no pudo distinguir si era su mente la que decidía o algún nuevo y extraño instinto que comenzaba a despertar en su interior. Espera, murmuró suavemente, pero incluso la protesta no tuvo peso. El whisky y el humo se profundizaron un tono más, no lo suficiente como para asfixiar, pero sí para embriagar. Era un tipo de embriaguez peligrosa, una que no adormecía los sentidos, sino que los agudizaba. Cada respiración, cada hilo de calor del cuerpo frente a él, cada ola de inestabilidad que se extendía a través de él. Patsa tragó saliva lentamente y sin darse cuenta su mano se levantó. Las yemas de sus dedos tocaron el hombro ancho frente a él, al principio con tanta ligereza que podía haber sido una manera de estabilizarse, pero una vez que sintió esa piel caliente bajo su mano, se inclinó más cerca en lugar de alejarse, como si cuanto más tocaba, más quisiera acercarse, como si la piel de Nakun emitiera un calor silencioso que no quería abandonar. El extraño dejó que todo sucediera sin decir una palabra. Esos ojos oscuros se mantuvieron en él todo el tiempo, inmóviles, profundos, como si simplemente estuviera esperando ver hasta dónde llegaría Patsa. La respiración de Patsa se hizo más pesada. Luego, ambos brazos, casi sin que él lo supiera, se deslizaron lentamente hacia arriba para rodear el cuello de Nakun. El movimiento fue vacilante e inestable, como si él mismo aún no se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Solo sabía que quería estar más cerca, quería esconderse dentro de ese aroma, quería quedarse en esos brazos solo un poco más. Tú, hueles demasiado bien. Fue casi un susurro. El hombre frente a él no dijo nada, solo la calidez de su respiración había cambiado apenas un poco, lo suficiente para demostrar que la figura de piedra ante él no estaba tan inalterada como parecía. Patas se inclinó un poco más. Su mejilla casi rozó esa afilada mandíbula. El aroma a humo y whisky se hizo aún más fuerte, hasta el punto de que le hizo doler el pecho con el repentino deseo de aferrarse con más fuerza. Algo en su interior se estaba soltando de la manera más peligrosa, a pesar de que la voz en la parte posterior de su cabeza todavía le advertía débilmente que no debería estar haciendo esto ni siquiera un poco, pero su cuerpo era mucho más honesto que eso. La punta de su nariz se acercó al rostro de Nakun. Sus respiraciones se mezclaron a una distancia que se había vuelto peligrosa. Sus labios estaban a solo un suspiro de distancia, apenas un centímetro más, y entonces todo el aroma se desvaneció. No se desvaneció gradualmente, se detuvo de golpe, como si alguien hubiera extinguido un incendio entero en un solo instante. La neblina que había envuelto el cuerpo de Patsa se rompió de inmediato. Se congeló ahí durante 2 segundos antes de que sus sentidos regresaran tan violentamente como la sangre que subió ardiente a su rostro. Se apartó de un tirón. ¡Mierda! Tomó una respiración superficial y retrocedió hasta la cabecera, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la vergüenza, incapaz de mirar a Nakun a la cara. La imagen de hace un momento estaba demasiado clara en su cabeza, sus propias manos alrededor del cuello del hombre, su propio cuerpo inclinándose, la distancia entre ellos tan pequeña que casi se había convertido en un beso. Patsa se llevó una mano a la frente de inmediato. Oh, maldita sea, no terminó. No tenía que hacerlo. Nakun claramente sabía exactamente a qué se refería. El silencio en la habitación se mantuvo por un momento antes de que se escuchara la voz del extraño, uniforme y tranquila como antes. No hiciste nada malo. Patsa levantó la cabeza de golpe, con el rostro aún visiblemente sonrojado. ¿Cómo es que eso no está mal? Casi te ves en tu propia cama, debido a las feromonas. Lo dijo con una simplicidad absurda, lo suficiente como para que Patsa quisiera tirarle una almohada directamente a la cara. Es fácil para ti decirlo. Yo soy el que se está humillando aquí. El hombre lo observó por un momento antes de volver a hablar, lentamente. Si no me crees, entonces intenta liberar tu propio aroma. Patsa frunció el ceño de inmediato. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Ni siquiera sabía que tenía algo así dentro de mí. Lo tienes.
Esa tranquila certeza en la voz del hombre era exasperante. Se acercó un poco más de nuevo, aunque esta vez no liberó su propio aroma. Solo estaba la calidez de su torso desnudo y el peso de sus ojos oscuros, suficiente para hacer que la respiración de Patsa se volviera irregular una vez más. Lo liberaste antes. Patsa se detuvo. ¿Lo hice? Sí. ¿Cuándo? El hombre lo miró fijamente, como si insistiera en una verdad que Patsa no estaba listo para aceptar. Cuando me miraste de esa manera, Patsa se quedó quieto de inmediato. Esa respuesta hizo que las puntas de sus orejas volvieran a calentarse. Estaba avergonzado, irritado y completamente perdido sobre qué parte debería empezar a negar primero. Pero antes de que pudiera balbucear alguna respuesta, el hombre continuó sin apartar la mirada de él. Yo también me vi afectado. Patsa levantó la cabeza de inmediato. El extraño todavía lo miraba de la misma manera, con su expresión casi inalterada, pero sus ojos se habían oscurecido un poco. Si no crees que fueron las feromonas, dijo, entonces intenta liberar tu aroma de nuevo. Hizo una pausa y luego agregó con voz baja y deliberada, y verás por ti mismo que yo también estuve a punto de besarte. El silencio se posó sobre ellos una vez más. Esta vez no era el silencio de la confusión, era un silencio cargado de calor de esos que esconden chispas bajo la piel. Patsa se quedó ahí sentado inmóvil, con el corazón latiendo mucho más fuerte de lo que debería, a pesar de que Naku no había hecho absolutamente nada. Debería haber maldecido, debería haber discutido, debería haber dicho que todo esto era una locura, pero lo más irritante de todo era que, en el fondo, ya creía al menos en la mitad. Lo creía porque su respiración seguía estando alterada, porque el calor debajo de su piel no había desaparecido, y porque sabía que, si ese aroma volvía a tocarlo, ya no estaba seguro de si sería capaz de quedarse ahí sentado. Patsa se quedó callado por un momento antes de levantar una mano para frotarse lentamente la parte posterior del cuello, como si tratara de despistar el calor que aún persistía debajo de su piel, pero cuanto más tocaba la marca de la mordida, más claramente recordaba lo que casi había sucedido, los brazos fuertes a su alrededor, el cálido aroma a humo envolviendo su cuerpo, el instante en que sus labios casi habían tocado los del desconocido. Cada vez que pensaba en ello, las orejas le ardían de nuevo. Así que, naturalmente, hizo la única cosa en la que realmente era bueno, habló para encubrirlo, incluso si quisiera intentarlo, dijo frunciendo el ceño, todavía no sé cómo liberar feromonas. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Empujarlas hacia afuera como un pedo? La habitación se quedó en silencio por un instante. Luego, por primera vez, el hombre frente a él frunció el ceño con propiedad, como si esa oración hubiera golpeado su cordura con una fuerza inaceptable. Ridículo. Patsa se encogió de hombros de inmediato, aunque la preocupación todavía persistía en sus ojos. Bueno, honestamente no lo sé, ¿de acuerdo? ¿Cómo se supone que voy a entender algo de esto por mi cuenta? Crecí como una persona normal.